Buenas noches. En este video voy a presentar las diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Mi nombre es Yulei Beltrán y pertenezco al curso Contratación Pública y Privada. En este cuadro podemos ver las diferencias entre contrato público y privado. Podemos decir que el contrato público es un contrato más complejo, ya que se necesita de muchos más trámites y estas están sujetas a condiciones establecidas por el Estado. La contratación privada es una contratación mucho más sencilla, no necesitas de tanto trámites. En este contrato no es necesario que se convoque una licitación pública porque su inversión es de capital privado, solo requieren acuerdos entre los particulares que celebran el contrato para celebrar el mismo. Las contrataciones tanto públicas como privadas constan de unas partes la cual tienen sus definiciones. El contrato público consta de contratante, contratista, interventor, objeto del contrato, presupuesto y anexo. Estas partes, cada una tiene su definición, en la cual pues el contratante es la persona pues quien paga o recibe el bien o el servicio. El contratista es la persona que provee el servicio o el bien contratado. El interventor es aquella persona que vigila las actividades para que se haga para que se haga por lo legal y transparente. El objeto del contrato es el concepto, por decir así, donde se determinen y donde se indiquen las necesidades de forma concreta. El presupuesto es la base de licitación, es el límite máximo de gastos que en virtud del contrato se puede comprometer. Y los anexos de ser necesarios. En la contratación privada, las partes del contrato privado son personas naturales o jurídicas, pero son de carácter privado más no del Estado, ¿ya? El contratante, como lo habíamos dicho en contratación pública, es la persona que recibe el bien por el servicio o el servicio. El contratista es quien paga, es el que provee el servicio contratado. El título indica la naturaleza del contrato, el cuerpo es la primera sección en donde se identifican las partes involucradas, la exposición es donde se dan las relaciones de los antecedentes y hechos registrados, el cuerpo normativo es donde se detallan los pactos suscritos, el cierre es donde se formula el fin del contrato que abarca las firmas de las partes y los anexos de ser necesarios. Los principios del contrato público son el principio de transparencia, que comprende los aspectos de igualdad, objetividad, neutralidad y claridad, la garantía del derecho de contradicción. El principio de economía es el principio que asegura la eficiencia de la administración de la actividad contractual. El principio de selección objetiva tiene ciertos criterios que son el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, experiencia, etc. El principio de buena fe es el carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud positiva. El principio de publicidad es donde se manifiesta de dos formas, es como deber y como derecho. Principio de igualdad, el principio que implica el derecho particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades. El de libre ocurrencia, busca el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derechos interesados en contratar con el Estado. La contratación privada tiene el principio de posibilidad, que es el contrato que se puede celebrar físico y jurídicamente. El de licitud, que no sea contrario a derecho. El de capacidad se celebra con personas con capacidad de goce, ser el titular de derecho, de ejercicio, etc. El principio de veracidad es evitar el error de la voluntad. El principio de libertad, evitar que se obtenga la voluntad mediante la violencia. El principio de vigencia, tiempo para el cumplimiento. El principio de buena fe es la intención de cumplir de acuerdo a lo pactado de manera unilateral y bilateral. Principio de planeación es el que impone que la decisión de contratar no sea el resultado. Omisión al deber de planeación, en tal virtud el deber de planeación como manifestación del principio de economía. El principio de previsibilidad implica la sujeción de plena a la identificación.
Los tipos de clasificación de contratos son contrato unilateral y bilateral. Es cuando las partes obligan para con otra que no contra obligación alguna. Y la bilateral es cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Contrato gratuito y oneroso. El gratuito es de beneficencia. El oneroso tiene la utilidad de ambos contratantes. El conmutativo y aleatorio es cuando una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa. Es el equivalente que consiste en una contingencia incierta de ganancia. Contrato de principal y accesorio es donde subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. El real es que para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Contrato solemne está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, sin ella no produce ningún efecto civil. Responsabilidad por el incumplimiento del contrato. Bueno, aquí cuando se da el incumplimiento del vendedor, su obligación de garantía de buen funcionamiento debe estipularse o reglamentar en un contrato, ya sea de compraventa y en particular. El comprador puede demandar la indemnización de perjuicios siempre y cuando la garantía la haya reclamado en la oportunidad legalmente establecida y que ésta está dentro de la vigencia establecida en el contrato y se haga bajo las políticas que se refiere el reglamento. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Según lo dispuesto en el artículo 209 superior, es el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en condiciones iguales y a gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato. Muchas gracias.